Lo- Volvemos a estos especiales en Solo Somos Esto, hablando sobre lo que sucedió el 2 de octubre, las consecuencias de esa votación y lo que allí sucedió, entendiendo que estuvimos como muy cerca por primera vez y después de muchos intentos de alcanzar una paz con las FARC, que claramente ya no va a ser esa paz, seguramente será otra, pero esa ya no es, porque los acuerdos quedaron totalmente inhabilitados por la misma votación. Y hemos hablado con jóvenes, hemos hablado con profesores, con expertos, de alguna manera, pero hablemos con los colombianos, con el colombiano como colombiano. Tú como colombiana, Andrea, ¿cómo te sientes? ¿Tú qué nos ibas a decir? Que Pues yo creo que mi reflexión iba más como a, primero, que no cambiemos el discurso que hemos llevado, que hemos también o sea, como transformado durante estos tiempos, y es el discurso de la paz, de la reconciliación, de la convivencia. Y lo segundo es entender que también la paz se construye desde el diario, desde nosotros, como ciudadanos nos logramos relacionar con diferentes personas que no piensan igual que yo, que no son igual que yo. Entonces es como más la reflexión a seguir construyendo ese discurso que hemos construido durante estos años y construyéndolo desde el diario vivir. Luis, usted como colombiano, ¿cómo se siente? Y complemente un poco más lo del tema de los brasileños y demás. O sea, Bueno, yo ya manifesté mi idea, ¿cierto? Políticamente, que tendríamos que pensarnos como la India, y en ese discurso es más bien el discurso de la no violencia, que es el mismo discurso de Gandhi. O sea, los espacios hay que conquistarlos por la no violencia y no podemos caer en esa. Y como colombiano, no sé, me siento motivado a tratar de discutir y dialogar con ese 62% que no se manifestó. Porque con los que votaron no, ya dialogamos, hay un diálogo. Ellos están allá en su lado, nosotros en el nuestro, pero hay un diálogo. Pero los que no, ¿cierto? Que además son la mayoría, y los que tendrían que venir a definir esto en los próximos años, pues hay como colombianos que dan muchas interpelaciones generacionales, ideológicas, ¿cierto? De cómo se ve en el país, cómo se ven ellos mismos en esta ciudad. Creo que eso es lo que hay que resolver. yo me preguntaba si esa Colombia, de ese 62%, es los que creen que esa Colombia es inviable con acuerdos o sin acuerdos. O sea, como que aquí no funciona absolutamente nada y como que finalmente hablábamos un poco como del estado de bienestar que resultó ser, digamos, como que fracasó y estamos no sé, en un desafío realmente populista. No, yo más bien creo que es al revés. No es de la Colombia que no es inviable, sino más bien ese 62% es la Colombia que sigue siendo viable. El tipo que sabe que acuerdo de paso no inmediatamente no va a sentir ningún cambio, entonces la Colombia para él es viable porque él va a seguir trabajando, La que le toca. la que le toca, y va a seguir en esa. Entonces ya es viable, no pasa nada con eso, no siente que vaya a haber un cambio importante en su vida. Entonces es todo lo contrario, más bien esa es la Colombia que ya es viable, que desde mi forma de vista es una Colombia en la que están presos los trabajadores, que no tienen tiempo para pensar, que no tienen tiempo para movilizarse, que no tienen tiempo para recrearse, donde está presa una gran cantidad de colombianas que no tienen tiempo para darse estas discusiones, que solo tienen tiempo de sobrevivir, porque esa Colombia es viable para sobrevivir, no para vivir. Sí, esa es la Colombia que está ahí. ¿Decías? No, de acuerdo con lo que dice Leonardo, es como el colombiano del día a día. Entonces cómo me rebusco para comer, cómo me rebusco para darle a mis hijos, Para entonces vivir. cómo me rebusco para vivir. Entonces están como en ese ajetreo de vida tan fuerte también y tan dinámico que no da para discusiones de cómo mirar y transformar el país desde otra perspectiva. Y no es muy elevado esto. También yo tengo estas dos lecturas. Yo siento que la gente que votó por el sí votaba por el fin de las FARC. O sea, de alguna manera, quienes, como en mi caso particular, voté básicamente porque las FARC se acabaran como movimiento armado, siento una gran tristeza de que pensar que se perdió esa oportunidad. O sea, no dejo de sentir que a pesar de que yo no estaba de acuerdo con el acuerdo, que me parecía que muchos puntos del acuerdo eran inmanejables, que eran muy poderosos incluso para en contra del fin de las FARC, aún así voté sí, con tal de que las FARC se acabaran. Y pensar que no,
hombre, me entristece. Soy tan optimista como usted, creo que este es un buen paso para continuar, creo que este es un paso para avanzar, creo que no se puede perder lo que ya se ha logrado hasta acá, pero sí siento como hombre, caer en esto de que no se desarmen, que no entreguen las armas, que no haya más ideas a través de la violencia, pues me parece complicado. Y en un segundo momento creo que tanto los que no como los del sí de alguna forma pues se manifestaron por la paz, o sea, quieren la paz de maneras distintas, pero la quieren, ¿sí? Y ese 60 es gente que, como coincido con ustedes, pues vive en el día a día, en el rebusque del día a día, y le puede parecer que este país es inviable porque aquí no funciona la justicia, aquí no funciona la salud, la educación, la economía, las oportunidades. Es un país absolutamente centralista, un país que al contrario restringe muchas libertades en vez de darlas, y que inmerso en una espiral de violencia en el que no hemos podido salir, Yo convocaría lo último para aprovechar, es que tenemos que pensar en un escenario, una constituyente que tenga 3 fines esenciales. ¿Cuáles? Para mí el primer fin esencial es que... Comparto lo de la constituyente con usted. ¿Cuál es el primer fin esencial? Que demos un cambio a esta falsa democracia. Es decir, ¿por qué falsa? La falsa democracia es la democracia en la que siempre elegimos las mismas 5 familias, que están ahí, las que siempre se detenta el mismo poder desde 1830 y que se cerró con el pacto del Frente Nacional y que sigue vigente, porque el Frente Nacional sigue vigente, no hay espacio para otras ideas y partidos políticos. Entonces es la primera que tenemos que hacer en nuestra constituyente, sacar esas 5 familias de ahí. Pero sí una democracia que no sea falsa y donde puedan entrar otras personas, otros, que ahí es cuando... O sea, como quitarle, decirles, ya ustedes tuvieron su oportunidad, déjenos a nosotros. No, es por eso reemplazar la democracia falsa, es un nuevo aparato donde puedan subir personas que tengan otras ideas y que no pertenezcan a esos aparatos políticos y que no estén ensuciados por esa corrupción que conlleva la democracia, porque la democracia funciona a base de corrupción y eso pues está demostrado. Que era el gran reto del posconflicto, que ya no hay posconflicto, el gran reto del posconflicto era cómo manejar el tema de la corrupción, que está en el ADN del colombiano, ¿no? Pues en el ADN de la democracia más que el colombiano, porque la democracia obliga al colombiano a ser corrupto, ese es el primer problema. El segundo que yo creo que tendríamos que resolver en esa constituyente es el tema de la justicia, o justicia para todos o perdón para todos, y entonces vamos a tener que decidir en este país cómo decidimos crecer y construir un país nuevo, pero o con justicia para todos o con perdón que para yo creo todos. es el gran logro del empate de ayer, sí, estoy totalmente ese es el gran logro del empate democrático que la gente no alcanzaba a ver. No, la gente no se y es que claro, dijeron, ok, no queremos esa justicia transicional para las FARC, que ya no existe porque el acuerdo no se materializó, entonces ahora nos toca volver otra vez sobre la base de la que tenemos, que es bien, que premia la impunidad, que es una justicia totalmente politizada, es una justicia en la que no creen el 80% de los habitantes de este país. Sobre esa base de esa justicia vamos a tener que hacer los acuerdos para todos. Y también entran por ese otro 49 que perdió, que votó por el sí, que perdió, todos aquellos que antes no querían entrar y que estaban haciendo los pendejos. De acuerdo. O sea, un montón de gente ahora tiene que entrar a lo que hoy hay. O sea, hay justicia para todo el mundo. Para todo el mundo. Y tiene que ser la misma. Y eso estamos de acuerdo. Y un tercer punto, que esa democracia debe permitir a la gente decidir, o sea, no un plebiscito para este tipo de cosas, sino para otras cosas que son esenciales, como el agua. Entonces aquí el plebiscito que no nos privaticen y no nos vendan el agua es esencial. Que eso ya se hizo en Uruguay, Paraguay y se está planteando para hacer en Brasil y Argentina, pero bueno, eso digamos ahí quedó truncado. ¿Como la privatización del Estado? La privatización de los recursos públicos. Entonces los países que están adelantados en eso están decidiendo que los recursos públicos son públicos, que la riqueza pública es pública, cierto que no está privatizada. Sí, entonces el agua, el derecho al agua, entonces en Uruguay, por ejemplo, no se puede vender el agua, no se puede negociar con el agua ni con los recursos hídricos, ¿cierto? Porque eso es de la nación y del público en general. Y nosotros tenemos que llegar a esa situación para definir qué cosa es la minería ilegal. Los recursos y de las regalías y el petróleo, donde ahí sí hubo una traición de los gobernantes a esos pueblos que perdieron todas sus regalías y esas inversiones, pero que también las perdieron por una ineptitud para ejecutarlas y por la corrupción que genera la misma democracia. Y yo principalmente lo digo hoy aquí, 2016, por el agua, porque es que el tema del agua va a ser fundamental de aquí a 4 años. Y nosotros los colombianos que teníamos, ya no tenemos esa riqueza hídrica, tenemos una riqueza hídrica la dañamos y la perdimos, ¿cierto? Vamos a tener que decidir quiénes iban a tener agua y quiénes no van a tener agua en el futuro. Entonces, que no la vendamos, que ya no la están decidiendo. Bien,
Bien, yo comparto con Luis. ¿Tú qué piensas de la constituyente? Tú eres muy joven, pero digamos, ¿tú qué crees? Pues, o sea, sí debemos como también desde la juventud empezar como a concientizarnos en cómo movernos políticamente, porque digamos que no hay algo muy trascendental o muy contundente en cuanto a la movilización estudiantil o universitaria. Entonces sí es también como darle muchísima más fuerza a todo el liderazgo político juvenil. Hace poco lanzaron una campaña que lanzaron antes. Seguramente de alguna forma todos tenían miedo de que él no pudiera ganar, como efectivamente ganó. No así las encuestas que no lo mostraron. Pero hablaban del próximo país. Y yo comparto con usted, Luis, que el próximo país tiene que ser un país en el que se resuelva las necesidades de la gente. Es una Colombia muy grande que ha estado mal manejada Muy siempre. desigual. Una Colombia desigual donde los niños en muchas regiones del país no tienen ninguna opción. Hacia allá hemos llegado con campañas de computadores e internet y como que creamos que de alguna manera porque tienen un kiosco con un computador y con internet del Estado, Los trajimos a la modernidad. Los trajimos a la modernidad. Desarrollo. Sí, digamos, nosotros nos hemos dicho muchas mentiras durante mucho tiempo y hemos construido una sociedad muy heterogénea, pero muy desigual. Y esa desigualdad yo creo que se siente. Y en la medida en que nosotros entendamos que es así, que hay regiones de Colombia muy pobres y muy apartadas, sin desarrollo, que seguimos inmersos en una violencia y en una corrupción que no nos permite progresar, pues tenemos que encontrarle una solución. Yo creo que la votación del 3, del 2 y luego a partir del 3 tenemos que encontrar esa respuesta y esa solución. Creo que la Constitución del 91 se nos quedó corta. Creo que no es Nunca fue. Creo que nunca Es fue. una constitución de corte neoliberal que no garantiza los derechos que están consignados en ella. Entonces, la constituyente en qué tiene que avanzar en garantizar lo que necesita la gente para tener igualdad, Pero que agua, salud, educación, lo que hoy no hay en el Y país. seguridad. Y que no la hagan los mismos. De acuerdo. Que no la hagan los mismos que Que le no hicieron. hagan los mismos. Que no la hagan los mismos. O sea, yo creo que ya es hora de pasarle una factura de servicio a todos aquellos que hasta acá nos tienen en el país que hoy vivimos. Y esa gente tiene que, digamos, Salir. dar un paso al costado. Y es la gente joven, entiéndase por gente joven toda aquella que se preparó, que se está preparando, que quiere un país diferente, que ha hecho, que está comprometida y que podría eventualmente plantear, delinear y construir un país distinto, que es el que yo creo en las urnas todos anhelamos. O sea, sí, no, y los que no votaron, todos quieren un país diferente. Yo creo que la gran conclusión es esa. O sea, que todos queremos un país distinto al que tenemos. Uy, totalmente de acuerdo. Por eso fue un empate, que aquí no hay ganadores. Sí. No hay un país predominante. Sí, pues ganó el no, que lo que hace es 58.000 votos. Sí, pero lo que hace el no para bien del país y bien de la democracia, es decir, ese acuerdo de paz no va. No, y listo. No lo aceptamos. Es como cuando usted le plantea a su familia, ¿vamos para dónde? De vacaciones. Entonces el papá llega con... Pues normalmente sería Melgar, hombre, porque... Sí, pero entonces el papá llega y dice, bueno, entonces vamos a hacer esto. Entonces la mitad dice sí y la mitad dice no. Entonces cuando la mitad no quiere, pues no se puede hacer. Termina usted en el Simón Bolívar en el Festival de Verano. Y todos felices. Todos tranquilos. Y todos felices. Entonces, bueno, les agradezco por esta oportunidad que tuvimos de charlar. Les dejamos a todos los oyentes, donde quiera que estén, estas reflexiones, que son las reflexiones de un joven profesional que ya ha hecho muchas cosas, de una estudiante también muy joven, que quiere, piensa un país diferente. Y se los dejamos para que lo mediten, para que lo escuchen, pero con un mensaje de positivo, de optimismo. O sea, realmente tenemos que caminar sobre lo que ya se ha construido y no podemos ni por un momento claudicar, porque la vida sigue, el país continúa y solamente está en manos de nosotros ese cambio. Nadie más lo va a poder hacer por nosotros. A todos muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo e escuchando en estos programas de Solo Somos Esto. Listo. Ándale.